Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Hasta esta hora sin respuestas respecto de lo que ocurre dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a propósito de la designación de Dunia Martínez como la presidenta del Consejo de la Judicatura, que se va a pedir una reconsideración de la votación y también se sometería a consideración una moción para escoger o designar a Mario Godoy, que era el tercero integrante de la terna. Varios son los escenarios hasta el momento. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, sobre la votación de la designación de Dunia Martínez. Va a reconsideración. Hay varios escenarios posibles dentro de Participación Ciudadana. Hoy en la tarde, cuando se ha convocado a una sesión, a la sesión ordinaria, estaba previsto precisamente que haya esta sesión. ¿Cuáles son los escenarios? Vamos en este momento para campañas de voto. Gracias, Ismael. Estamos ya en contacto. Se inició la sesión, pero ¿cuáles son los escenarios? Bienvenido. Bueno, buenas noches, Fausto. Un abrazo para ti, para María del Carmen, por supuesto, para quienes nos están escuchando y mirando a través de FM Mundo. Bueno, en el procedimiento parlamentario en general, es decir, en estos casos en los cuales hay órganos colegiados que deben tomar estas decisiones en el seno de un pleno, hay esta posibilidad de rever, de reconsiderar las votaciones que se toman en el pleno de estos organismos. Pasa en el caso del procedimiento parlamentario ante la Asamblea Nacional, la Ley de la Función Legislativa lo contempla, y el reglamento de sesiones del pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que por supuesto es un órgano colegiado, también plantea esta posibilidad. El artículo 18 de este reglamento establece que con el voto de al menos 3 de los consejeros principales que integran el pleno, se puede pedir en la misma sesión en la que se haya adoptado la decisión o en la subsiguiente, en la siguiente sesión, se puede solicitar o se puede mocionar la reconsideración de cualquier moción que se haya aprobado en una sesión. Entiendo entonces que hay una moción planteada por una de las consejeras afines al correísmo, la señora Saltos, que ha planteado esta moción para reconsiderar la votación de la noche antepasada en la cual se designó de una manera muy curiosa a la actual y tal vez probablemente ya no presidente del Consejo de la Judicatura, la doctora Dunia Martínez. Entonces ahora vemos que hay una sesión que ha arrancado, habrá un debate. Lo que importará son los votos finalmente. Se necesita, insisto, 3 votos, el apoyo de 3 votos para dar trámite a la moción, pero la moción de reconsideración tiene, según el artículo 18 de este reglamento, que ser aprobada con al menos 5 votos de los 7 integrantes. Habrán los 5 votos, es lo importante, porque si no hay los 5 votos, lo resuelto hace 2 noches quedará en firme y mañana tendría que darse la posesión de la doctora Martínez como presidente del Consejo de la Judicatura. Pero si acaso se da paso a la moción, el efecto será que se volverá a repetir la votación y por supuesto en esas condiciones el escenario puede cambiar porque los votos pueden cambiar. Veo que ahora está ya Verduga en el pleno, hace 2 noches él no estaba reemplazándole el que le sucedía en el orden de votación, y en ese sentido, digamos, las cosas pueden cambiar, además, ya con la votación de la expresidente Bonifaz, así que tú planteabas bien, puede ser elegido Godoy, puede ser elegido Molina o podría ratificarse la designación de Dunia Martínez. Perfecto. Vamos a este momento, Ismael, invito también a la gente que nos escucha a enlazarnos con lo que ocurre en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana para enseguida comentarlo. Entiendo que está interviniendo el consejero Verduga, que es afín al correísmo, bastante afín al correísmo. Vamos a escuchar lo que interviene, lo que propone, lo que dice. Enseguida lo comentamos, Ismael. Arriesgan su vida en la selva del Darién y también el terror de salir a la calle por amenazas de secuestros o robos con consecuencias fatales. Todo esto es una consecuencia directa de la pobre gestión de quienes están al frente de los poderes del Estado. ¿Quién devolverá los años perdidos? Me pregunto yo. Y mi respuesta ante este clima de desesperanza y cinismo que podría llevar generaciones a revertir es hoy más clara que nunca.
El país merece un nuevo comienzo. Empezar de cero, poniendo a la gente decente por delante y terminando con el circo que han construido autoridades que solo buscan sacar ventaja. Eso, queridos ecuatorianas y ecuatorianos, gente patriota que nos escucha a través de estos medios de comunicación, con sentido de pueblo, solo se logrará esto, estoy convencido ya de esto, con una asamblea constituyente que ponga fin al destrozo institucional que han generado. Mi compromiso es hacer todo lo que esté en mis... Está hablando de Asamblea Constituyente, es la intervención de Sócrates Verduga, y el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, ligado estrechamente al correísmo. Bueno, francamente yo no sé si este señor entiende el momento en el que se encuentra y el lugar en el que está, porque no sé si este caballero está confundiendo una campaña electoral. Se habla de que incluso sería una de las posibilidades presidenciales del correísmo, entre otras tantas, ¿no? O entiende que la sesión se ha convocado para efectos de tratar, entre otros puntos, una moción de reconsideración. No entiendo a dónde va esta oferta de precampaña electoral, hablando de una asamblea constituyente, hablando de un despelote institucional. Cierto es, y en eso yo creo que muchos vamos a convenir, que este Consejo de Participación Ciudadana ni de lejos es mejor que el resto de consejos o integraciones, y que los procesos de designación de las más altas autoridades de control no han estado exentos de polémicas. A ver, recién se eligió al defensor público, un defensor público que fue elegido pese a que el Ministerio del Trabajo certificaba una inhabilidad, un impedimento para desempeñar cargo público. Ahora viene la designación del presidente del Consejo de la Judicatura y resulta que usted tiene otra vez dos bandos enfrentados. Uno que sostiene que a una consejera no se le ha permitido acceder a la plataforma de Zoom para poder consignar su voto, y otros que dicen que la consejera se conectó tarde. De por medio incluso hoy un espectáculo horrible en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que ya busca también meter sus narices en el proceso de designación de una autoridad que es muy importante dadas las condiciones en las que se encuentra actualmente la función judicial. Me parece que el debate debería girar en torno solamente a si es o no viable dar paso a una reconsideración de la votación y nada más. Digamos, el resto de discursos políticos me parece que sobran en un órgano que se supone es además apolítico, ¿no? ¿Qué tiene que hablar el señor Verduga de Asamblea Constituyente, francamente? Nos llamó la atención también. Nos llamó la atención también, y creo que estamos frente a uno más de los espectáculos de estos shows políticos dentro de un Consejo de Participación, comillas, ciudadana, cierro comillas, donde se esperaba, o al menos esa era la intención, supuestamente esa era la intención de crear este organismo para garantizar la participación ciudadana. Y vemos ya enredado en las peores prácticas de la política parlamentaria, y ahora con lo que usted mencionaba, que también vale recordar lo ocurrido el pasado lunes, cuando la consejera Nicole Bonifaz intentó entrar, pero ella reconoce en entrevista con Notimundo también que se conectó 50 minutos más tarde de lo convocado, pero que eso era habitual y que se conectaba 50 minutos y quería asistir los últimos 5 después de que se sometió a votación. Posteriormente vemos también otro de los eventos que ha llamado la atención, precisamente el señor al que hemos escuchado, el consejero Sócrates Verduga, dejó su paternidad para volver a esta sesión y pues su permiso de paternidad para volver a esta sesión. Evidentemente están primando otro tipo de intereses. Sí, naturalmente ya uno empieza a sospechar qué hay detrás de este intento socorrido, desesperado, de reconsiderar una decisión que finalmente ya se adoptó. Es decir, a ver, varias cosas. La primera, sí, cierto es que el reglamento de sesiones del Consejo de Participación Ciudadana no plantea una norma específica, concreta, que obliga a los consejeros a conectarse o a asistir a las sesiones de pleno de manera puntual. Eso ya viene de la casa, la puntualidad es un valor. Y supongo que siendo funcionario público mucho más. Es decir, si me han convocado a la reinstalación de la sesión para votar nada más y nada menos que por la terna para designar un presidente del Consejo de la Judicatura, entenderé que voy a dejar de lado cualquier otra actividad
para participar en el pleno. Ahora, si me he demorado 15, 20, 30, 40 minutos en conectarme y luego no alcancé a consignar mi voto, bueno, eso ya genera una consecuencia en el procedimiento de deliberación del propio Consejo, porque el artículo 17 del reglamento establece que cuando el presidente considere que un asunto ya se ha debatido lo suficiente, puede cerrar el debate. Y que cuando ya se está tomando votación de los consejeros, no es posible que otro consejero pretenda consignar el voto o que tome la palabra. Y además esta misma norma establece en su inciso tercero que en caso de empate, el presidente puede hacer uso de su facultad de voto dirimente. Y eso es lo que ocurrió, guste o no, hace 2 noches. Ahora, otra cosa es que esa tardía conexión también haya sido provocada por funcionarios del mismo Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, porque también usted tiene no solo un reconocimiento de Bonifaz de haberse conectado varios minutos tarde, sino que ella dice que estuvo esperando en sala de espera, valga la redundancia, alrededor de 15 o 20 minutos y que el equipo de comunicación o de tecnología del Consejo de Participación Ciudadana no le permitió el acceso a la plataforma de Zoom para que ella pueda consignar su voto. Esto entiendo es algo que incluso ya se investigará, que aquí hay que ver qué ocurre a nivel de Fiscalía General del Estado, si es que efectivamente hubo un retraso provocado por la omisión o atribuible a la propia consejera Bonifaz, o si aquí hubo un impedimento provocado por funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana para impedir que Bonifaz ejerza una potestad, que finalmente es la potestad de votar. Mientras tanto, la facultad de reconsiderar está intacta y veremos hacia dónde se mueven las frutas de esta noche, Fausto. En medio de todas estas mañoserías, por decir lo menos, dentro del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz hacía una advertencia, una especie de advertencia, y ella decía, eventualmente se convoca, había evidentemente la sesión ordinaria hoy en el Consejo, se presenta la moción de reconsideración de la votación a favor de Dunia Martínez para presidenta del Consejo de la Judicatura, y una de las opciones que ella planteaba ha dicho, y nos podrían boicotear la sesión diciendo que se suspende, el presidente suspender la sesión y reinstalarla 2 o 3 días después para así consolidar la designación de Martínez. ¿Es posible? Bueno, la moción ya ha sido presentada por escrito, entiendo, al menos así entendí, porque algo escuché al mediodía las intervenciones de los consejeros en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea. Esa moción está presentada por escrito y entiendo que Fantoni se ha comprometido, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, se ha comprometido a dar trámite a esa reconsideración si es que, por supuesto, se cumplen las condiciones del artículo 18 del reglamento de sesiones. De tal manera que espero que esto, digamos, no provoque más problemas de lo que ya ha producido. Ya hay una moción, esa moción debe ser tramitada. Si es que hay los votos, hay que dar paso a la reconsideración de esa votación. Y finalmente, ahí habrá que ver democráticamente dentro de esta mini asamblea que viene a ser, por todas las razones que se le pueda dar a este Consejo de Participación Ciudadana, habrá que ver si la decisión por designar a Dunia Martínez como presidente de la Judicatura se mantiene, o si Molina o el señor Godoy entran también en las posibilidades de ser designados. A mí me parecería, en todo caso, Fausto, muy grave que las acusaciones que hace Bonifaz sean ciertas. Como también me parece muy grave que esta misma consejera, teniendo la obligación de intervenir en el pleno y conectarse de manera puntual, no tenga ningún empacho en decir que se ha conectado 40, 50 minutos tarde y que eso es habitual. Claro que es habitual en este órgano y habitual en la Asamblea Nacional, donde estos funcionarios no se toman con seriedad su trabajo. Entonces, parece que poco ha importado el debate previo, porque se entiende que ese día hubo una sesión, una sesión extensa en la que los 3 aspirantes al cargo presentaron sus planes de trabajo ante el Pleno. Se supone que todos escucharon eso y que había un debate que debía darse sobre la base de esos planes para que el Consejo delibere cuál era la mejor alternativa, dado que son 5 o 6 meses los que ocupará el cargo el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces resulta que ese debate a la consejera Bonifaz parece no haberle importado mucho, sino solamente consignar la votación.
Entonces, la pregunta es sobre la base de qué debate va a consignar la votación, porque el voto tiene que ser razonado y tiene que ser motivado como cualquier decisión del poder público. De acuerdo, y bueno, nos enfrentamos muy seguramente a una nueva medición de fuerzas políticas, y con esto cierro, Ismael. Estaríamos quizá en los próximos minutos frente a una reconciliación, por decirlo así, de este pacto ADN Revolución Ciudadana, esta vez dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque de alguna forma, sumando las voluntades adentro del Consejo, ahí es la única forma en la que podrían eventualmente conseguir estos 5 votos. Bueno, habrá que ver. En principio, las actuaciones que se dan en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que ha decidido arrancar un proceso de fiscalización a este tema, dan muestras de que eso podría ser. Es decir, los votos que se adoptan ayer, se los adopta con apoyo del correísmo y del oficialismo. No sé si eso se vaya a reflejar ahora en el Consejo de Participación Ciudadana, donde, claro, tú tienes un consejero, me refiero a Guarderas, lo digo con toda franqueza, que no sabes para dónde está apuntando. Es decir, que se pasa presentando denuncias en el contencioso electoral, parece que le hace el juego al gobierno, y en estas últimas votaciones va por ahí. Es decir, estás hablando de un consejero que hace 2 noches se abstuvo de votar por el perfil de Dunia Martínez, a diferencia de Fantoni, Calvache y la correísta arrepentida Verde Soto. Así que puede ser que por ahí las cosas cambien, porque ahora tú tienes a Verduga, tienes a Bonifaz, que están presentes en esta sesión, y eso podría, pues, eventualmente inclinar la balanza para que otro aspirante llegue al cargo, ¿no? Veamos qué pasa al cierre de esta sesión. Veamos qué pasa. Estamos pendientes y listos para informar lo que ocurra. Ismael, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, Fausto. Buenas noches. Gracias. Nuevamente ha sido el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre esta votación para la designación de Dunia Martínez como la presidenta del Consejo de la Judicatura, que será sometido a reconsideración. Esta votación ha sido ya ingresada, la moción a favor de Mario Godoy, que es otro de los integrantes de la terna. Si es que así ocurriera, podría estarse conformando una nueva mayoría dentro de Participación Ciudadana y Control Social, y eventualmente un nuevo pacto entre el correísmo y el oficialismo. Estaremos ya mismo para informarles qué es lo que ocurre y cómo avanza esta sesión. Noticias, entrevistas, análisis